comunidad de Noctámbulos, antes de empezar este capítulo, queremos agradecer todo su apoyo al canal y al TikTok. Ya somos 200 noctámbulos en esta plataforma, que disfrutamos de estos relatos que nos hacen llegar día con día, a lo que hoy nos lleva a presentar este video con relatos de la comunidad noctámbula de varios lados. Esperamos que sean de su total agrado y los disfruten al máximo. Y ahora sí, sin más que decir, apaguen la luz, vayan por algo de tomar o comer, pónganse cómodos y disfruten de los siguientes relatos. Les recuerdo, mi nombre es Siniestro y estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Los dejo con Sombra. La niña quiere tener familia. Todo comenzó hace mucho, cuando mi tía política tenía 13 años. Vivía con sus dos hermanas, la mayor de 17 años y la más chica de 6 años. Su mamá las cuidaba mientras que su padre se iba a trabajar. Con los ahorros del trabajo, su papá compró un terreno. En esa propiedad había un árbol muy grande y hermoso. Poco a poco construyeron la casa en la parte de enfrente del terreno, y cuando la construcción finalizó, se fueron a vivir ahí. Después de unos meses, decidieron quitar el árbol grande que se encontraba en la parte trasera de la casa para poner una alberca. Todo estaba excelente en aquellos días. Eran muy felices por tener una alberca y una casa hermosa, hasta que un día todo cambió y se tornó escalofriante. En la casa de mi tía, cada quien tenía su propio cuarto, y una noche cuando todos se iban a sus cuartos para dormir, mi tía escuchó a la más pequeña de las hermanas hablando sola, pero no de una manera amigable. Al parecer, ella peleaba con alguien. Cuando mi tía se acercó a su cuarto, le preguntó: «¿Qué pasa? ¿Con quién hablas?». La hermana molesta le decía que la niña no le dejaba jugar con sus juguetes. En ese momento mi tía no se asustó. Pensó que era alguna amiga imaginaria o algo por el estilo. Con el paso de los días, esto se fue haciendo más intenso. Su hermano lloraba porque la niña no la dejaba dormir en su propia cama. Decía que le pegaba, entre otras cosas. Su mamá comenzó a percatarse de que no era normal. Sin embargo, después de unos días, las cosas parecían ir mejor. Su hermana menor ya no se quejaba tanto. Un día, cuando el padre llegó de trabajar, se dirigió a su barra de madera, donde tenía diferentes vinos, y pronto, muy molesto, comenzó a hablarle a sus hijas para que fueran a donde él estaba. Al llegar las 3, él molesto les preguntó: «¿Quién hizo esto?», apuntando a la barra con el dedo, la cual se encontraba toda rayada, con lo que parecía un clavo, y aparte había escrituras en inglés con groserías. Las 3 hermanas se negaron rápidamente, pero su padre no les creyó a ninguna, y como la mayor era la única que sabía inglés, la castigaron muy feo. Pasaron los días, y después se percataron que la puerta del baño tenía lo que parecía arañones. Sin embargo, su padre pensó de nuevo que ellas lo habían hecho con un clavo. Así que, tomando medidas drásticas, sacó a las 3 al patio y las puso de rodillas en pleno sol hasta que una de ellas confesara lo que hizo. Ellas tampoco tenían idea de lo que pasaba. Así estuvieron toda la tarde, y al ninguna confesar, las metió nuevamente a la casa, y aún así las castigó. El cumpleaños de mi tía estaba cerca, y cuando se llegó el día, había recibido un conejito blanco de regalo, y lo quería mucho. Pero un día después de salir y regresar todos los integrantes de la familia a la casa, el conejito se encontraba sobre la alfombra, muerto y abierto por la mitad, y con los intestinos de fuera. Parecía como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Además, la alfombra estaba toda arañada. Por supuesto, mi tía estaba llorando, sufriendo por la pérdida del conejito, y le dijo a su padre: «¿De esto también nos vas a echar la culpa?». La familia no podía entender qué estaba pasando. Un día, el papá de mi tía salió a tirar la basura fuera de su casa, mientras un señor ya mayor que nunca había visto antes se le acercó y le preguntó si necesitaba que le cortaran el césped. El papá le dijo que no, porque ya lo habían cortado. El señor siguió caminando, pero a unos metros se detuvo de la nada y se regresó hacia el papá de mi tía. El señor le dijo: «Oiga, ¿no se le han muerto animales recientemente?». Por lo que el papá contestó desconcertado: «Sí, ¿por qué la pregunta?». Y el señor le dijo: «Es que cuenta la leyenda que al pie del árbol que estaba enterrado en este terreno
Hace ya mucho tiempo, una familia que estaba huyendo de criminales dejó a su hija recién nacida con un tesoro enterrado bajo de ella. Pero el Señor hizo una pausa y continuó. También se cuenta que la niña no fue encontrada viva. Tardaron tanto en encontrarla que solo encontraron sus huesos y los enterraron también al pie del árbol. Bueno, por eso le preguntaba, con su permiso, y el Señor se fue sin decir más. El papá no lo podía creer, quedó pasmado de todo lo que el Señor le había dicho y jamás lo volvió a ver. El papá de mi tía era muy creyente y se asustó de los hechos, ya que cuando él taló el árbol, sí encontró huesos, pero en la extracción se quebraron algunos y no les prestó atención. Pensó que eran de algún perro o algún animal. Al día siguiente se llevó a las niñas a la casa de su mamá, mientras él y su esposa fueron con un cura a bendecir la casa. Al entrar a la casa sentían un ambiente muy pesado que nunca habían sentido. El sacerdote comenzó a arrojar agua bendita por toda la casa y los padres de mi tía comenzaron a asustarse mucho, pues mientras el padre avanzaba, veían sombras moverse rápidamente por toda la casa. Escuchaban ruidos y cosas caerse. Hasta llegaron a ver la silueta de una pequeña niña que apareció y desapareció justo frente a ellos. Al instante de esto, escucharon unos lamentos con una voz suave y aguda que les decía: «Por favor, no se las lleven». Estaban muy asustados, incluso el cura, pero estaba firme y siguió bendiciendo la casa en cada rincón, en especial en aquella parte donde estuvo alguna vez el árbol. Ahí fue donde el cura y los papás de mi tía comenzaron a rezar. Después de esto, pasaron varios años y las cosas se tranquilizaron un poco. Por curiosidad, uno de los tíos de mi tía llevó un detector de metales a su casa y al pasarlo por donde estaba anteriormente el árbol, la máquina sí detectaba algo muy fuerte. Mas sin embargo, los papás de mi tía nunca quisieron cavar, pues ahí mismo hay pavimento y además no querían irrumpir el descanso de la pobre niña, que tuvo un final muy triste. Hoy en día, mi tía dice que a veces cuando va a la casa de sus padres, escucha una voz muy tenue de una niña que dice: «Mamá», y piensa que es el alma de aquella niña que sigue vagando por la propiedad. La vecina. Cuando Paula se mudó al vecindario, me pareció una mujer encantadora desde el primer momento en que la vi. Intenté acercarme a ella en varias ocasiones, le ofrecí mi ayuda para desempacar, le di la bienvenida con un gran cesto de fruta. Ella solo decía gracias con una voz tierna. Era un poco callada, tenía algunos extraños comportamientos, pero a mí eso no me importaba. Creía estar enamorado a la primera vista. Luego de unas semanas, casi me sabía su rutina. Se levantaba, iba por el diario, le daba de comer a su gato, sacaba la basura y luego iba al mercado. En las tardes, la mayoría de las veces llegaban autos distintos a su hogar. No podía ver lo que hacían porque para ese momento ella cerraba sus ventanas. A veces era ella quien salía en su auto y regresaba tarde en la madrugada. Las personas decían que ella era una mujer de la noche. Se la pasaban hablando mal de ella. Cuando los oía cuestionaba su opinión. Llegué a discutir con varias de las vecinas. Ella no podía ser como ellas decían. Era demasiado tierna, sencilla, se veía muy inocente. Al pasar el tiempo, noté que su rutina era siempre la misma. Ella no trabajaba. ¿Y qué hacían esas personas en su casa? Empecé con las dudas y la curiosidad me estaba matando. Una tarde, ella se dispuso a salir en su auto. Yo me la acerqué. Comencé a hablarle intentando retrasarla. Ella se veía muy apurada. Daba solo unas palabras y me evitaba. Insistía continuamente para que se quedara. Incluso la invité a salir. En ese momento ella levantó su mirada, la cual ya no se veía tan tierna, y me dijo que me subiera al auto. Subí y sin saber a dónde me dirigía, me alegraba estar a su lado y poder saber qué hacía todos los días. Me sorprendió cuando me dijo que sabía que yo la espiaba, que yo no debía meterme en sus asuntos ajenos. Con mucha vergüenza le dije que estaba enamorado de ella y por eso la estaba persiguiendo. Solamente sonrió, dio vuelta y me llevó a mi casa. Al llegar me pidió que me bajara y que ya no la siguiera. Fue extraño que ella cambiara de opinión y me llevara a casa. Sabía que algo estaba ocultando. Esperé a que saliera
y la seguí en mi auto con una distancia adecuada para que no lo notara. Ella condujo hacia un bosque no tan alejado. Dejé que se adentrara y la fui siguiendo. Llegó a una cabaña bastante grande y descuidada. Lo curioso es que ella no entró por la puerta. Levantó una gran tapa hecha de madera y se desvaneció. Aguardé unos minutos y fui a levantar la tapa. Pesaba muchísimo, no sé cómo es que pudo levantarla ella sola. Cuando logré levantarla, pude notar unas escaleras. Comencé a bajar y con cada paso se podía percibir un olor putrefacto. Algo en mí me decía que debía irme de ese lugar, pero yo ya había llegado hasta ahí. Debía saber qué había en ese lugar y qué hacía Paula. Al bajar las escaleras, seguí por un pasillo. Estaba muy poco iluminado y silencioso. Seguí caminando hasta oír varias risas, las cuales me guiaron hasta una puerta de madera, la cual estaba entreabierta. Al asomarme vi a mi amada Paula y a otras mujeres entre penumbras. Mi corazón parecía que se me salía del pecho. Mi piel estaba erizada. Entre el estado de shock, no podía creer lo que estaba viendo. Al parecer, estaban haciendo un ritual satánico o algo parecido, no lo sé. El aspecto de Paula y el de las otras era de mujeres muertas, casi a punto de descomposición. Tenían a unos hombres muertos colgados del techo. Parecía que los estaban desangrando. En ese momento pensé que ella me estaba llevando a ese lugar y que ese iba a ser mi destino. Algo que dije la hizo cambiar de opinión, pero mi curiosidad me llevó a seguirla. Ahora debía escapar antes que notaran mi presencia. Caminé lentamente hacia atrás intentando no hacer ruido. Seguí el camino que me llevaba a la tapa de madera y escapé del lugar sin ser percibido. Llegué a mi casa temblando de miedo. Cerré puertas y ventanas. Luego de un rato me tranquilicé. Sabía que no me habían visto, que no corría ningún peligro. Al día siguiente vi un camión de mudanzas en la casa de Paula. Corrí al lugar para hablar con ella y ver por qué se mudaría. Lamentablemente, ella ya no estaba ahí, pero me dejó una carta de despedida. Fui a mi casa a leerla. Al abrirla, nuevamente quedé en shock. La carta decía lo siguiente: no debiste seguirme. Intenté protegerte, pero tu curiosidad pasó los límites. Yo no te lastimaré, pero ten cuidado. Varias como yo irán por ti. Desde entonces paso los días atemorizado y si miro a la casa de Paula aún puedo ver su silueta en la oscuridad. El autobús 302. Era casi la medianoche cuando Jorge salía de su jornada laboral. Le había tocado quedarse más tiempo de lo normal, ya que era el encargado de la parte contable. Al salir a la calle hacía mucho frío y casi todo estaba oscuro y desolado. Se veían apenas algunas luces encendidas a lo largo de la calle, y los sonidos de grillos era lo único que se sentía ante tanta soledad y silencio. Solo quedaba esperar la última ruta de autobús que pasaba exactamente a la medianoche. Para Jorge, eso no era problema, ya que anteriormente ya había salido tarde y sabía qué hacer. Pero las cosas tomaron otro rumbo, cuando vio que ya había pasado la hora promedio y el autobús no pasaba, pero divisó una luz a lo lejos que lo llenó de calma, ya que era tarde y el autobús era lo único que lo podía llevar a su casa. Al acercarse el tan esperado vehículo, notó que se veía algo extraño. Tenía el número 302, número que no pertenecía a ninguna ruta de autobuses conocida. Sus luces eran algo opacas, casi no hacía ruido su motor y estaba prácticamente vacío. Lo extraño era que a esa hora un autobús venía en promedio casi lleno, pero pensando en que ya podía irse a su añorado hogar, no le importó y subió. Al subirse pagó su pasaje y notó que el conductor era algo extraño. Sus ojos se veían pálidos como el de una persona moribunda. Su rostro se veía cansado, sus cabellos abundantes y emanaba un fuerte olor a sudor. Jorge, con profundo cansancio y sueño, decidió no darle importancia a este otro detalle e ingresó al autobús. Jorge vio que en el autobús solo iba de pasajero un señor de avanzada edad. Jorge se sentó a 2 sillas cerca del anciano y lo saludó. «Buenas noches». El anciano le contesta el saludo de manera grata. «Buenas noches, amigo». Cuando el autobús llevaba cierta distancia, de pronto se detiene para recoger a 2 pasajeros más.
eran algo inusuales. Para Jorge, solo se trataba de dos hombres, de apariencia normal, pero al subir, le causaron una impresión fuera de lo normal al pobre anciano. Él se sintió algo desesperado e inquieto. Jorge no entendía la actitud del señor al ver estos dos pasajeros. De repente el anciano le grita a Jorge, a manera de reclamo: «¡Devuélveme mi billetera!». Jorge no entendía por qué el anciano lo acusaba de robo y le dice: «¿De qué me habla, señor?». El anciano le hace una seña a Jorge, como queriendo decir que le siguiera el juego. Jorge, aún sin entender, pero tomando en cuenta la actitud del anciano, le sigue el juego. «En la próxima parada hay una estación de policía. Arreglemos ese asunto allá». Los dos tipos observaban la escena, pero sus miradas eran macabras, con sus ojos casi brillantes. La verdad, se sentía una presencia maligna proveniente de ellos. Jorge y el anciano se bajan del autobús ante la mirada maligna de estos dos hombres. Al bajarse, el señor poco a poco se calmó y Jorge le preguntó: «¿Por qué tomó esa actitud y se veía tan asustado?». El anciano le responde: «No lo notaste, pero esos dos hombres no tenían piernas y estaban flotando. Sentí la sensación de que íbamos a morir». Al día siguiente, salió en las noticias que un autobús con número 302 apareció en el fondo de un acantilado, con más de 20 pasajeros muertos y calcinados por las llamas. Lo peor es que los cadáveres estaban en posiciones de desesperación, como si algo los hubiera atrapado antes de morir por el fuego. Jorge lo vio en las noticias y no lo podía creer. Al final, ¿el anciano tenía razón? De ahí surgió la leyenda de que el autobús 302 realiza un recorrido por cualquier parte del mundo después de la medianoche para recoger pasajeros y llevarlos a un destino inevitable. La otra. Desde que era pequeña, he sido una persona muy susceptible a ver personas fallecidas en mis sueños. Y peor aún, personas con vida que al poco tiempo de soñarlas fallecen. He aprendido a vivir con esto. Mi mamá siempre decía que estaba solo en mi mente y nada más. Pero hay un sueño en especial que hasta la fecha me quita la calma y altera mi paz interior por varios días. Cuando cumplí 18 años, soñé que me encontraba sola en mi casa. El día era lluvioso y yo estaba sentada frente al televisor, cuando de pronto tocaron la puerta de la casa. Al principio no hacía caso, pero después comenzaron a tocar la puerta más fuerte, casi al punto de derribarla. Entonces decidí abrirla. Al abrir la puerta, me sorprendió ver el rostro de lo que estaba ahí. El mismo cabello desarreglado, los mismos ojos, los mismos labios y mi vestido azul favorito. Era yo, definitivamente era yo, y eso me aterraba mucho. Me sonrió y me dijo: «Al fin te encontré. Este es mi hogar y hoy lo voy a recuperar». Al instante, saltó sobre mí, arañando mi ropa con unas manos que se transformaban en garras. Forcejeamos y a como pude salí huyendo hacia la calle. Casi no podía ver. Llovía demasiado. Traté de correr para alejarme y la escuchaba reír tras de mí, pero no la podía ver. Me decía que no podía escapar. Recuerdo que en el sueño tropecé y caí en un charco de lodo. Ella apareció saltando sobre mí y de una mordida arrancó parte de mi cuello. Me brotaba la sangre a chorros mientras ella se reía. En ese momento desperté, muy aterrada. Jamás me había sucedido algo parecido. Era una pesadilla, pero la había sentido tan real. Lo más aterrador fue que al sentir mis manos, las sentía muy extrañas y adoloridas. La luz estaba apagada, por lo que no pude verlas muy bien. Al prender el foco de mi cuarto, me fijé bien en mis manos. Las tenía llenas de arañazos. Me asusté tanto que fui directo al baño y en el espejo me vi el cuello. Lo tenía rojo del lado donde supuestamente en mi sueño me habían mordido y tenía unas pequeñas marcas como de dientes. Esa noche tuve que despertar a mis padres para explicarles y enseñarles lo que me había sucedido. Desde esa vez, recuerdo que duré varios días con miedo a volver a dormir. Ahora tengo 22 años. Ella sigue viviendo en mis sueños, puntualmente cuando se acerca mi cumpleaños. Ella
al igual que yo, ha crecido. Se sigue viendo exactamente igual a mí. Es como verme al espejo, pero con una mirada más profunda y tenebrosa, y su escalofriante sonrisa que de verdad me aterra demasiado. A veces viene cuando sueño que estoy en el centro comercial, o en el campo, o en la universidad. Incluso la he visto comer animales, pero siempre repite esta frase que nunca olvidaré: voy a recuperar mi hogar. He ido con algunos expertos en el tema, pero nadie me ha podido ayudar. Solo dicen lo mismo, que se puede tratar de algún espíritu maligno intentándose apoderar de mi cuerpo, y se acerca cada vez más a mí a través de mis sueños, porque sabe que soy muy sensible a ellos. Si alguien ha escuchado esto antes, o sabe de alguien quien realmente me pueda ayudar con lo relacionado, por favor, ayúdenme. El frío de la muerte. Nos casamos enamorados con planes de viajar, ser felices y tener muchos hijos. Esto lo decíamos en broma, pero sí deseábamos 2 o 3 niños. El tiempo fue pasando y los planes de amor y ser felices los estábamos cumpliendo, pero los de tener hijos no. Ya llevábamos 10 años de casados y nos preocupaba que nos haríamos viejos sin poder tener un hijo. Nos hicimos muchos exámenes, pero no encontramos anomalías en ninguno de los dos. Lo único era que mi esposa era muy irregular con su periodo. Por lo demás, no había problema. Habíamos llegado al acuerdo que si no teníamos hijos, no habría ningún problema, pues seguiríamos siendo felices. En una reunión de amigos, entre risas y copas, alguien nos preguntó si no era un impedimento para nosotros como pareja no poder tener hijos, si esto no nos hacía infelices. Le respondí que nuestra felicidad no dependía de un hijo, nadie podría quitárnosla, ni siquiera la muerte. Todos reímos de mi ocurrencia, hasta mi esposa rió de buena gana, pero mi amigo, el que había tocado el tema, se quedó muy serio y dijo: con la muerte no se hacen chistes, ella es delicada y vengativa. Seguimos en la noche de tragos y olvidamos el tema. Los domingos en las tardes, mi amada esposa y yo teníamos la costumbre de ir al parque cerca de nuestra casa. Veíamos a los niños correr e imaginábamos que eran nuestros. Esto nos hacía felices. Las parejas con sus niños y los propios niños ya nos conocían y se acercaban a jugar con nosotros. En verdad, esas tardes eran de felicidad. Una tarde de estas, estando sentados como de costumbre, ya casi no había niños en el parque. Mi esposa fue a recoger una pelota. Un niño, el cual conocíamos, la había dejado. El próximo domingo se la entregaríamos. Mientras ella volvía despacio riendo y mirando el atardecer, yo pude ver a mi costado una mujer toda de negro, muy hermosa, y su mirada pícara, maligna y a la vez sexy. Me pareció que el tiempo se detuvo. Mi esposa, con la sonrisa en los labios, no avanzó más y yo no pude decir una palabra. La mujer pasó a través de mí, sí, traspasó mi cuerpo. Cuando iba cruzando, sentí un frío tan fuerte y penetrante que pensé que moriría ahí mismo de hipotermia. La vi seguir su camino y cruzar también a mi esposa. Según la sonrisa en su rostro, ella no la vio, pero al cruzar el cuerpo de mi esposa, ésta se llevó las manos al pecho y cayó al suelo, mientras la extraña mujer desaparecía en un humo negro y se fue yendo hacia el cielo. Al ver cómo la cara de mi esposa se desfiguraba, corrí a ver qué pasaba. Llegué a su lado e intenté preguntarle qué sentía, pero no había nada que hacer. Mi esposa estaba muerta. Aunque llamé a emergencias, sabía que nada se podría hacer, y efectivamente estaba muerta. Los médicos no encontraron una causa de su muerte. Estaba en perfecto estado de salud. No saben decir qué pasó, simplemente murió. Para más dolor de mi alma, tenía 2 meses de embarazo. Entendí quién era aquella mujer. Sentí su frío y su sonrisa maligna. Vino a cobrarme la osadía de decir que ni ella me robaría la felicidad. Este suceso ya hace muchos años que sucedió. Yo ya soy un hombre anciano, mas nunca me volví a casar. Cada domingo voy al parque a esperar que aquella dama de negro venga también por mí, y así reunirme con mi amada, pues su venganza es tanta que acá me tiene viviendo para demostrar que con ella no se juega. La tienda de muñecas. Se dice
que existió una tienda muy famosa de muñecas de cerámica. La dueña era una señora de edad avanzada. Se cree que ella hacía las muñecas. Era muy conocida su tienda y tenía ventas por todo el país. Las muñecas en realidad eran hermosas y no se repetían. Eran únicas. A la mujer se le preguntaba su secreto, pero nunca lo dijo. Todos los días estaba abierto, hasta que un día no abrió. A toda la gente se le hacía raro y pensaban que algo malo le había pasado. Llamaron a la policía y entraron a la tienda. La señora estaba en el suelo sin vida. Se la llevaron y el motivo de su fallecimiento fue un paro cardíaco. La señora solo tenía una hija, a la cual se le notificó, y era evidente que se quedaría con todo. La hija no movió ni un dedo para el velorio, y de hecho, ella llegó cuando su madre ya estaba enterrada. Después del funeral, la hija se metió en la tienda y buscaba por todas partes algo. Ella no abría la tienda al público, aunque las personas insistieran por comprar alguna muñeca. Por el cristal de las ventanas se le veía sentada en el sofá, abrazando 2 muñecas y llorando amargamente. Cuando empezó a oscurecer y las luces de la calle se encendieron, ella empezó a regar gasolina por toda la tienda, hasta llegar a la entrada. Agarró las 2 muñecas en sus brazos y encendió un fósforo. Comenzó a arder toda la tienda y ella solo gritaba: «Por fin todos son libres, descansen en paz». La gente pensaba que estaba loca. Después de un tiempo, llegaron los bomberos y ambulancias. Apagaron el fuego y ella fue a parar a la delegación por haber provocado el incendio de la tienda. Cuando se le cuestionó el motivo, ella dijo que su madre le había quitado a sus gemelos y había raptado varios niños. Al decir esto, ella trató de romper el brazo de una de las muñecas, y cuando por fin se quebró, salió un pequeño hueso de un infante. La mujer lloraba. Su madre le había arrebatado a sus pequeños hijos, y cuando fueron las autoridades a revisar los restos de la tienda, en todas las muñecas había huesos de niño. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Si les gustaron los relatos, apóyennos dejándonos un comentario, contándonos qué les pareció. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, para que formen parte de la comunidad de Noctámbulos, así como también a nuestras redes sociales, como lo es Facebook, Instagram y TikTok. Por el momento, es todo de nuestra parte. Sus amigos Sombra y Siniestro les deseamos que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.